Si estás en México y empieza a temblar, no corras, no uses el elevador, no te pares en marcos de puerta, agáchate, cúbrete la cabeza y sujétate debajo de una mesa sólida. Así lo enseña Protección Civil, porque en segundos todo puede cambiar. Hoy recordamos los sismos del 19 de septiembre, 1985 y 2017, 2 días que cambiaron México para siempre. Hoy en Project 1938 te mostramos los 10 terremotos más fuertes de la historia mundial. ¿Cuál fue el más poderoso? El número 1 te dejará sin palabras. Hay historias que quedaron atrapadas en el tiempo, tragedias olvidadas por el mundo, secretos que aún esperan ser contados. Bienvenido a Project 1938. El 19 de septiembre de 2017, a las 13:14 horas, la Tierra volvió a temblar en el centro de México. Exactamente 32 años después del devastador sismo de 1985, otro terremoto sacudió la memoria y el alma del país. Este no fue el más fuerte en magnitud, pero su impacto fue profundo, doloroso y profundamente simbólico. Con una magnitud de 7.1 grados en la escala de momento, registrado por el Servicio Sismológico Nacional, y una profundidad de apenas 57 kilómetros, el epicentro se ubicó entre los estados de Puebla y Morelos, una zona cercana a la Ciudad de México, lo que amplificó su destrucción en la capital y zonas aledañas. Este sismo ocurrió en una falla intraplaca, dentro de la placa de Cocos, que se hunde bajo la placa norteamericana. Aunque no fue tan potente como otros en la historia mundial, su cercanía a zonas densamente pobladas lo convirtió en una tragedia nacional. En cuestión de segundos, edificios que parecían seguros se vinieron abajo. Escuelas, oficinas, viviendas, todo colapsó sin previo aviso. Las cifras oficiales reportan 369 personas fallecidas, 228 en la Ciudad de México, 74 en Morelos, 45 en Puebla, 13 en Estado de México, 6 en Guerrero y 3 en Oaxaca. Más de 6,000 personas resultaron heridas, 38 edificios se derrumbaron completamente en la capital, y cientos más sufrieron daños estructurales severos. Entre ellos, la emblemática escuela Enrique Rebsamen, donde murieron 26 personas, 19 de ellas niños. Esa imagen se grabó para siempre en la memoria colectiva. Pero también surgieron héroes. Cientos de miles de ciudadanos salieron a las calles con cascos, palas y manos desnudas para rescatar a quienes quedaron atrapados. Los topos, rescatistas voluntarios, como siempre, fueron símbolo de unidad y esperanza. Fue un terremoto que no solo destruyó concreto, sino que también reconstruyó el tejido social mexicano. Un dato emotivo: el sismo ocurrió exactamente el mismo día y casi a la misma hora en que se realizaba el macro simulacro nacional conmemorando el aniversario del terremoto de 1985. Muchas personas estaban todavía en sus centros de trabajo o escuelas, regresando del simulacro, cuando el temblor real llegó. La ironía del destino dejó una lección dolorosa. La preparación salva vidas, pero la naturaleza no avisa. Hoy, cada 19 de septiembre, México no solo recuerda, también reflexiona. Porque detrás de cada escombro hubo una historia. Detrás de cada rescate, una esperanza. Y detrás de cada lágrima, una promesa de nunca olvidar. Y si este terremoto, de solo 7.1 grados, pudo conmover a toda una nación, imagina lo que viene, porque en nuestro top apenas estamos comenzando. El siguiente terremoto fue aún más fuerte, y ocurrió también en México. El 9 de octubre de 1995, a las 14:35 horas, un violento temblor sacudió la costa del Pacífico mexicano, con una magnitud de 8.0 grados en la escala de momento, registrada por el Servicio Sismológico Nacional, y una profundidad de 29 kilómetros. Este terremoto tuvo su epicentro frente a las costas de Jalisco y Colima, en una de las zonas sísmicas más activas del país, la llamada Brecha Sísmica de Jalisco. Este sismo no solo fue uno de los más fuertes registrados en México en el siglo XX,
sino también un recordatorio brutal de que el peligro no solo vive en la Ciudad de México. La energía liberada fue equivalente a cientos de bombas atómicas, y se sintió desde Guadalajara hasta la Ciudad de México, a más de 500 kilómetros de distancia. El terremoto ocurrió por el choque entre la placa de Cocos y la placa norteamericana, un encuentro geológico que ha marcado la historia sísmica del país. Pero lo que lo hizo especialmente devastador fue su poca profundidad y su cercanía a zonas costeras densamente pobladas, como Manzanillo, Zihuatanejo y Barra de Navidad. Las cifras oficiales reportan al menos 50 personas fallecidas, aunque algunas fuentes locales estiman que la cifra pudo ser mayor. Más de 1,000 personas resultaron heridas y decenas de miles quedaron sin hogar. En Manzanillo, el 70% de las viviendas sufrieron daños, muchas de ellas construidas con materiales frágiles, sin refuerzo sísmico. Hoteles, escuelas, hospitales y mercados colapsaron parcial o totalmente. Las calles se llenaron de grietas, postes caídos y escombros. Pero quizás lo más impactante fue el tsunami que le siguió. Olas de hasta 5 metros arrasaron playas, arrastraron vehículos y destruyeron embarcaciones. Fue el primer tsunami significativo en afectar a México en décadas, y aunque las alertas existían, la población no estaba preparada. Muchos turistas y locales fueron sorprendidos por el agua que regresó con furia. Un dato emotivo: en el pueblo costero de La Unión, en Jalisco, una escuela primaria sufrió graves daños. Los niños, que minutos antes jugaban en el patio, fueron evacuados justo a tiempo gracias a la rápida reacción de sus maestras. Ningún estudiante perdió la vida. Esa historia, entre tantas otras, se convirtió en un símbolo de esperanza y de lo que puede lograrse cuando se actúa con calma y preparación. Este terremoto dejó una lección clara. México no solo debe prepararse para los sismos en la capital, las costas, los pueblos pequeños, las zonas rurales, también son vulnerables. Y aunque no tuvo la cobertura mediática de otros eventos, su legado está en los códigos de construcción actualizados en la región, en los simulacros de tsunami que hoy se realizan, y en la memoria de quienes lo vivieron. Y si un sismo de 8.0 grados pudo generar un tsunami y dejar miles sin hogar, prepárate, porque el siguiente en nuestro top fue aún más fuerte. Ocurrió también en México y marcó el inicio de una nueva era en la conciencia sísmica del país. El 19 de septiembre de 1985, a las 7:19 de la mañana, la Ciudad de México despertó con el rugido de la tierra. Un terremoto de magnitud 8.1 en la escala de momento, registrado por el Servicio Sismológico Nacional, y con una profundidad de 15 kilómetros, sacudió la capital con una violencia jamás antes sentida. El epicentro se ubicó frente a las costas de Michoacán, pero su energía viajó hasta el Valle de México, donde el suelo lacustre amplificó las ondas sísmicas como un tazón de gelatina. Este no fue solo un desastre natural, fue un antes y un después en la historia del país. Una herida profunda que cambió leyes, conciencias, ciudades y corazones. El sismo ocurrió por el choque entre la placa de Cocos y la placa norteamericana, un proceso geológico constante. Pero lo que lo hizo devastador fue la combinación de su fuerza, su poca profundidad y la vulnerabilidad de una ciudad construida sobre un antiguo lago. Edificios que se creían modernos y seguros colapsaron como castillos de naipes. El suelo tembló durante casi 2 minutos, y en ese tiempo todo cambió. Las cifras oficiales hablan de más de 10,000 personas fallecidas, aunque organizaciones civiles y testigos estiman que la cifra real supera las 20,000. Más de 30,000 personas resultaron heridas. 412 edificios se derrumbaron completamente en la Ciudad de México, y miles más sufrieron daños estructurales. Entre los más recordados, el edificio Nuevo León en Tlatelolco, el Hospital Juárez y el icónico edificio de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, cuyo colapso se convirtió en símbolo de la tragedia. Pero también nació algo nuevo: la sociedad civil organizada. Miles de mexicanos salieron a las calles con palas,
picos y manos desnudas para rescatar a sus vecinos. Nacieron los topos, los brigadistas, los cocineros comunitarios, los donadores anónimos. El Estado, lento y desbordado, tuvo que ceder espacio a la solidaridad ciudadana. Ese terremoto no solo destruyó concreto, también derribó la idea de que solo el gobierno podía salvarnos. Una historia de esperanza en medio de esta tragedia fue la de los niños milagro, bebés rescatados de los escombros tras el sismo, quienes sobrevivieron a pesar de las condiciones extremas. Este terremoto obligó a México a reescribir sus códigos de construcción, a crear el sistema de alerta sísmica y a reconocer que la prevención salva vidas. También dejó una herida que aún duele y una fecha que jamás se olvida. Y si un sismo de 8.1 grados pudo cambiar la historia de un país, prepárate, porque el siguiente en nuestro top fue aún más fuerte. Ocurrió también en México, y aunque pocos lo recuerdan con el mismo dolor, su poder fue mayor, y su advertencia más clara. El 7 de septiembre de 2017, a las 23:49 horas, mientras muchos mexicanos se preparaban para dormir, la tierra rugió con una fuerza que no se sentía en casi un siglo. Un terremoto de magnitud 8.2 en la escala de momento, el más fuerte registrado en México desde 1932 y con una profundidad de 47.4 kilómetros, sacudió el sureste del país desde su epicentro en el Océano Pacífico, a 87 kilómetros al suroeste de Pijijiapán, Chiapas. Este sismo no solo fue más fuerte que el del 19 de septiembre de ese mismo año, también fue un recordatorio brutal de que México vive sobre una de las zonas sísmicas más activas del planeta. La energía liberada fue equivalente a más de 30.000 bombas atómicas de Hiroshima. Se sintió en al menos 11 estados, desde Chiapas hasta la Ciudad de México, y hasta en países vecinos como Guatemala y Belice. El terremoto ocurrió por la subducción de la placa de Cocos bajo la placa norteamericana, un proceso geológico que acumuló tensiones durante décadas, hasta que, esa noche, todo se liberó. En la Ciudad de México, los edificios oscilaron durante más de un minuto. La alerta sísmica sonó con apenas segundos de anticipación. La gente salió corriendo a las calles en pijama, descalza, con miedo, pero viva. Los daños fueron devastadores, especialmente en el istmo de Tehuantepec. En Juchitán, Oaxaca, una de las ciudades más afectadas, más del 70% de las viviendas sufrieron daños. El Palacio Municipal, símbolo del poder local, quedó reducido a escombros. Las cifras oficiales reportan 98 personas fallecidas, 78 en Oaxaca, 16 en Chiapas, 4 en Tabasco. Cientos resultaron heridas. Miles perdieron todo: casa, trabajo, recuerdos. Pero también hubo héroes anónimos, vecinos que cargaron a ancianos en brazos, maestros que regresaron a escuelas derruidas para rescatar útiles escolares, comerciantes que abrieron sus tiendas para dar agua y comida gratis. Y sobre todo, mujeres, las muxes, las tehuanas, que se convirtieron en columna vertebral de la reconstrucción. En Juchitán, ellas lideraron la resistencia, la organización, la esperanza. Un dato emotivo: en plena noche, sin electricidad, sin agua, sin señal de celular. Los habitantes de Juchitán encendieron velas y formaron círculos en las calles para rezar, cantar y darse fuerza. Esa imagen, capturada por pocos fotógrafos, se convirtió en un símbolo de resiliencia. Hoy, muchos de esos espacios donde ardieron velas son parques, plazas o centros comunitarios reconstruidos con orgullo local. Este terremoto dejó una lección clara: la magnitud no siempre define el impacto, pero cuando se combina con vulnerabilidad, pobreza y falta de preparación, el resultado es devastador. También demostró que, incluso en las peores condiciones, el espíritu comunitario mexicano no se quiebra, se fortalece. Y si un sismo de 8.2 grados pudo sacudir medio país y dejar ciudades enteras en ruinas, prepárate, porque lo que viene ahora ya no es solo una historia mexicana, es una historia global. El siguiente terremoto en nuestro top ocurrió en Chile.
y fue tan fuerte que redefinió lo que significa desastre natural. El 27 de febrero de 2010, a las 3:34 de la madrugada, Chile fue golpeado por uno de los terremotos más poderosos jamás registrados en la historia de la humanidad, con una magnitud de 8.8 en la escala de momento, según el Servicio Geológico de Estados Unidos, y una profundidad de 35 kilómetros. El epicentro se ubicó frente a las costas de la región del Maule, a unos 105 kilómetros al noreste de la ciudad de Concepción. Este no fue solo un sismo, fue un evento geológico de proporciones bíblicas. Liberó una energía equivalente a 20.000 bombas atómicas. Duró más de 3 minutos, y su impacto se sintió en todo el Pacífico, desde Argentina hasta Nueva Zelanda, pasando por Hawái y Japón. Generó un tsunami que cruzó océanos y cambió la geografía del planeta. Según la NASA, movió el eje de la Tierra y acortó la duración del día en 1,26 microsegundos. El terremoto ocurrió por la subducción de la placa de Nazca bajo la placa sudamericana, una falla que acumulaba energía desde 1835, cuando Charles Darwin presenció un sismo similar en la misma zona. En 2010, esa energía se liberó con furia. Ciudades enteras fueron sacudidas hasta sus cimientos. Puentes colapsaron. Carreteras se partieron. Torres de alta tensión se doblaron como ramas secas. Las cifras oficiales reportan 525 personas fallecidas, 25 desaparecidas y más de 800.000 damnificados. Pero quizás lo más impactante fue el daño económico. Se estima en más de $30.000 millones. Más de 500.000 viviendas resultaron destruidas o dañadas. Hospitales, escuelas, aeropuertos, todo colapsó. En Concepción, el segundo ciudad más grande del país, los edificios se inclinaron como torres de naipes. La gente dormía y despertó en medio del caos. Pero Chile, país acostumbrado a los sismos, reaccionó con disciplina y organización. A pesar de la magnitud del desastre, el número de víctimas fue relativamente bajo gracias a sus estrictos códigos de construcción antisísmica, implementados tras el terremoto de 1960. Las escuelas enseñaban desde niños qué hacer durante un sismo. Los edificios públicos estaban reforzados. Y aún así, el poder de la naturaleza superó toda preparación. Un dato emotivo. En la ciudad de Dichato, un pueblo costero arrasado por el tsunami, una niña de 12 años llamada Martina ayudó a rescatar a varios vecinos usando solo una cuerda y una lancha inflable de su padre. Su historia, contada por medios internacionales, se convirtió en símbolo de coraje infantil. Años después, Martina dijo en una entrevista: "No pensé en el miedo, pensé en mis amigos y en que alguien tenía que ayudarlos". Este terremoto dejó una lección clara. Incluso los países mejor preparados pueden ser superados por la fuerza de la naturaleza. Pero también demostró que la prevención, la educación y la cultura de la prevención salvan vidas. Y si un sismo de 8.8 grados pudo mover el eje de la Tierra, prepárate, porque lo que viene ahora ya no es solo fuerte, es monstruoso. El siguiente terremoto en nuestro top ocurrió en una remota península de Rusia, y aunque casi nadie lo sintió, su magnitud lo convierte en uno de los gigantes silenciosos de la historia sísmica. El 4 de noviembre de 1952, en una remota península del extremo oriental de Rusia, la Tierra liberó una de las energías más brutales jamás registradas por el ser humano. Con una magnitud de 9.0 grados en la escala de momento, según reevaluaciones modernas del USGS, y una profundidad de 30 kilómetros, el epicentro se ubicó frente a las costas de la península de Kamchatka, una de las zonas más aisladas y volcánicamente activas del planeta. Este terremoto no aparece en los titulares de la historia, no porque no fuera poderoso, sino porque ocurrió en un lugar donde casi nadie vivía. Kamchatka, en 1952, era una tierra de volcanes, osos y vientos helados, con escasos asentamientos humanos. Pero su fuerza fue tan inmensa que se sintió a miles de kilómetros. Generó un tsunami que cruzó el Pacífico y causó daños en Hawái,
a más de 4.000 kilómetros de distancia. Las olas arrasaron muelles, arrastraron barcos y destruyeron casas en la isla de Hilo. Afortunadamente, no hubo víctimas mortales en territorio estadounidense, pero el mensaje estaba claro. Este sismo era un gigante. El terremoto ocurrió por la subducción de la placa del Pacífico bajo la placa de Ojotsk, parte del complejo sistema de placas que forma el Cinturón de Fuego del Pacífico. La ruptura de la falla se extendió por más de 600 kilómetros, una distancia equivalente a ir de la Ciudad de México a Guadalajara. La tierra tembló durante casi 10 minutos. Sí, leíste bien, 10 minutos de sacudida continua. Aunque en Kamchatka no se reportaron muertes directas, gracias al bajo número de habitantes, el impacto en la infraestructura local fue severo. Pueblos enteros quedaron incomunicados, carreteras se quebraron, líneas telefónicas desaparecieron, y en el mar, las olas alcanzaron hasta 10 metros de altura en zonas costeras rusas. Pero quizás lo más fascinante es lo que este terremoto representa. Un recordatorio de que la naturaleza no necesita testigos para ser poderosa. No necesita ciudades, ni cámaras de televisión, ni titulares. Solo necesita liberar energía, y lo hace con o sin humanos presentes. Un dato curioso: este sismo fue tan fuerte que los sismógrafos en Nueva Zelanda, a más de 10.000 kilómetros de distancia, registraron ondas sísmicas claras. En algunos instrumentos, las plumas salieron del papel por la intensidad del movimiento. Hoy, los científicos lo estudian como un laboratorio natural para entender cómo se comportan los megaterremotos y cómo podrían repetirse en zonas más pobladas. Este terremoto dejó una lección clara. La magnitud no siempre va de la mano con la tragedia humana, pero cuando lo hace, el resultado es catastrófico. Y aunque Kamchatka 1952 fue silencioso en víctimas, su rugido aún resuena en los laboratorios de sismología del mundo. Y si un sismo de 9.0 grados pudo sacudir medio planeta desde una tierra helada y deshabitada, prepárate, porque el siguiente en nuestro top no solo tuvo la misma magnitud, también tuvo rostros, nombres, lágrimas y un impacto global que aún hoy nos persigue. El 11 de marzo de 2011, a las 14:46 horas, Japón, uno de los países más preparados del mundo para los sismos, fue golpeado por un monstruo geológico, un terremoto de magnitud 9.0 a 9.1 en la escala de momento, con epicentro a 70 kilómetros de la costa de la región de Tohoku y a una profundidad de 29 kilómetros. Fue el terremoto más fuerte jamás registrado en la historia de Japón, y uno de los 4 más poderosos del mundo desde que existen instrumentos para medirlos. Este no fue solo un sismo, fue el inicio de una pesadilla en cadena. La tierra tembló durante 6 largos minutos. Los edificios más modernos, diseñados para resistir lo inimaginable, se balancearon como árboles en una tormenta. La alerta sísmica sonó con 80 segundos de anticipación, suficientes para salvar miles de vidas, pero no para detener lo que venía después. Porque lo peor no fue el temblor, fue el agua. El terremoto generó uno de los tsunamis más destructivos de la historia. Olas de hasta 40 metros de altura, equivalente a un edificio de 12 pisos, arrasaron más de 600 kilómetros de costa. Ciudades enteras fueron borradas del mapa en cuestión de minutos. Barcos, autos, casas, trenes, todo fue arrastrado tierra adentro como si fueran juguetes. El agua no perdonó. Las cifras oficiales reportan 19.759 personas fallecidas, 6.842 heridas y 2.553 desaparecidas. Más de 1 millón de edificios dañados o destruidos. 450.000 personas quedaron sin hogar. Pero el impacto no terminó ahí. En la planta nuclear de Fukushima Daiichi, el tsunami superó las barreras de contención. Los generadores de emergencia fallaron. Los sistemas de refrigeración colapsaron. Y en los días siguientes, 3 reactores sufrieron fusión nuclear. Fue el peor desastre nuclear desde Chernóbil.
160,000 personas fueron evacuadas. Zonas enteras siguen inhabilitadas hoy. 13 años después, el costo económico superó los 360,000 millones de dólares, el desastre natural más costoso de la historia. Pero Japón, con su disciplina, su cultura del sacrificio y su espíritu de reconstrucción, no se rindió. En medio del caos, no hubo saqueos, no hubo pánico masivo. Hubo filas ordenadas para recibir agua, comida y mantas. Hubo empleados que se quedaron en la planta nuclear sabiendo que podían morir, para evitar una catástrofe mayor. Fueron llamados los 50 de Fukushima. Un dato emotivo: en la ciudad de Ishinomaki, una escuela primaria quedó completamente inundada. Solo sobrevivieron los niños que lograron subir al techo. Uno de ellos, un niño de 9 años llamado Yuto, ayudó a sus compañeros más pequeños a mantenerse juntos, cantando canciones para calmar el miedo mientras esperaban el rescate. Hoy, Yuto es guía en el Museo del Tsunami y dice: "No quiero que nadie más sienta ese miedo. Por eso cuento mi historia. Este terremoto dejó una lección clara. Ni la tecnología más avanzada, ni la preparación más rigurosa pueden vencer completamente a la naturaleza, pero sí pueden reducir su costo humano. Y también nos enseñó que los desastres nunca vienen solos, vienen en cascada: sismo, tsunami, fusión nuclear, crisis humanitaria, crisis económica, crisis de confianza. Y si un sismo de 9.1 grados pudo desatar todo esto en uno de los países más preparados del mundo, prepárate, porque lo que viene ahora ya no es solo fuerte, es histórico. El siguiente terremoto en nuestro top ocurrió en Alaska, y aunque fue más fuerte que el de Japón, su ubicación remota lo convirtió en un gigante solitario del norte. El 27 de marzo de 1964, a las 17:36 horas, en pleno Viernes Santo, Alaska fue sacudida por el segundo terremoto más fuerte jamás registrado en la historia de la humanidad. Con una magnitud de 9.2 grados en la escala de momento, según el USGS, y una profundidad de 25 kilómetros, su epicentro se ubicó a 120 kilómetros al este de Anchorage, en el fondo del Océano Pacífico, donde la placa del Pacífico se hunde bajo la placa norteamericana. Este terremoto no solo fue monstruoso en fuerza, también en duración. Tembló durante 4 minutos y 38 segundos. Sí, casi 5 minutos de movimiento continuo. Para ponerlo en perspectiva, es más del doble de lo que duró el sismo de México 1985, y casi tanto como una canción entera. La Tierra no se sacudió, se retorció. A pesar de su magnitud colosal, el número de víctimas fue relativamente bajo: 131 personas fallecidas. ¿Por qué? Porque Alaska, en 1964, era un territorio escasamente poblado, pero eso no significa que el impacto fuera menor. Todo lo contrario. El terremoto levantó y hundió porciones enteras de tierra. En algunas zonas, el suelo se elevó hasta 11 metros. En otras, se hundió 2 metros bajo el nivel del mar. Playas desaparecieron. Fiordos se convirtieron en lagos. Montañas cambiaron de forma. La ciudad de Anchorage, la más grande del estado, sufrió daños catastróficos. El barrio de Turnagain Heights se deslizó enteramente por una falla de suelo. Calles se partieron en dos. Edificios de concreto se inclinaron como borrachos. El suelo licuó, se volvió líquido bajo los pies, tragándose casas enteras. Pero lo peor vino después: el tsunami. Olas de hasta 67 metros de altura, la ola más alta jamás registrada por un tsunami, arrasaron la bahía de Lituya, arrancando árboles a 500 metros sobre el nivel del mar. En la costa de Alaska, olas de 30 metros destruyeron pueblos enteros. El agua viajó hasta California, Hawái e incluso Japón, matando a decenas de personas más lejos de la zona del epicentro. Un dato emotivo: en la pequeña ciudad de Valdez, un muelle colapsó con trabajadores encima. Solo sobrevivió un hombre, Nick Kosic, un estibador que logró agarrarse a un trozo de madera y flotar durante horas en aguas heladas. Años después,
Nick ayudó a diseñar el nuevo puerto de Valdez sobre terreno sólido, lejos del mar. Hoy, ese puerto es uno de los más seguros del mundo. Este terremoto dejó una lección clara. La magnitud no siempre mata, pero el entorno sí. La geografía, la preparación, la suerte del lugar. También impulsó avances científicos sin precedentes. Fue el primer gran sismo estudiado con modernos sismógrafos y ayudó a confirmar la teoría de las placas tectónicas. Hoy, gracias a lo que se aprendió en Alaska 1964, sabemos cómo se mueve la Tierra y por qué. Y si un sismo de 9.2 grados pudo durar casi 5 minutos y levantar montañas, prepárate, porque lo que viene ahora no solo es más fuerte, es el más mortífero, el más devastador en vidas humanas y el que cambió la conciencia global sobre los tsunamis. El siguiente en nuestro top ocurrió en Indonesia, y su nombre aún hace temblar a millones. Sumatra, 2004. El 26 de diciembre de 2004, a las 7:58 de la mañana, mientras millones de personas en Asia celebraban el día después de Navidad, la Tierra liberó una furia sin precedentes. Frente a las costas de la isla de Sumatra, en Indonesia, un terremoto de magnitud 9.1 a 9.3 en la escala de momento, según el USGS y otras agencias, sacudió el fondo del Océano Índico. Con una profundidad de 30 kilómetros y un epicentro a 160 kilómetros al oeste de Sumatra, este sismo no solo fue uno de los más fuertes jamás registrados, también fue el detonante del desastre humanitario más grande del siglo XXI. La ruptura de la falla se extendió por más de 1.300 kilómetros, una distancia mayor que la que hay entre Madrid y Roma, y duró entre 8 y 10 minutos. Sí, la Tierra tembló durante casi una canción entera. La energía liberada fue equivalente a 23.000 bombas atómicas de Hiroshima, y lo peor no fue el temblor, fue lo que vino después, el tsunami. En cuestión de minutos, olas gigantes, algunas de hasta 30 metros de altura, comenzaron a golpear las costas de 14 países: Indonesia, Tailandia, Sri Lanka, India, Maldivas, Somalia. Incluso Kenia y Tanzania, en África, sintieron el impacto. No hubo alerta, no hubo sirenas, nadie estaba preparado. En playas turísticas llenas de familias, en aldeas costeras, en barcos de pesca, la muerte llegó sin avisar. Las cifras son desgarradoras. Más de 230.000 personas fallecidas. Algunas estimaciones llegan a 275.000. 1.7 millones de personas quedaron sin hogar. Miles de niños quedaron huérfanos. Enteros pueblos desaparecieron del mapa. En Banda Aceh, Indonesia, la ciudad más cercana al epicentro, el 60% de los edificios fueron destruidos. En la playa de Khao Lak, Tailandia, un solo hotel perdió a 400 huéspedes. En Sri Lanka, un tren entero fue arrastrado por el agua. Más de 1.700 pasajeros murieron en lo que se conoce como el tren del tsunami. Pero en medio del horror también hubo héroes, como Tilly Smith, una niña británica de 10 años que, gracias a una lección de geografía en su escuela, reconoció las señales del tsunami, el mar retrocediendo rápidamente, y alertó a su familia y a decenas de turistas en una playa de Phuket. Salvó más de 100 vidas, solo con lo que había aprendido en clase. Este terremoto cambió el mundo. Obligó a crear el sistema de alerta de tsunamis del Océano Índico, que hoy salva miles de vidas. Inspiró donaciones globales sin precedentes, más de $14.000 millones en ayuda humanitaria, y dejó una lección eterna. La naturaleza no entiende de calendarios, religiones ni fronteras. Golpea cuando quiere y donde quiere. Un dato emotivo. En las semanas posteriores, miles de voluntarios de todo el mundo viajaron a las zonas afectadas, entre ellos médicos, ingenieros, psicólogos y también pescadores de Sri Lanka que, aunque habían perdido sus propias casas, salieron en sus barcas a rescatar a desconocidos. Hoy, muchos de esos lugares tienen monumentos con los nombres de las víctimas, y también con los de quienes ayudaron.
Y si un sismo de 9.3 grados pudo matar a 250.000 de personas y cambiar la forma en que el mundo responde a los desastres, prepárate, porque aún queda uno, solo uno, el más fuerte, el más grande, el indiscutible rey de los terremotos. El número uno no es una posibilidad. Es un hecho científico, ocurrió en Chile, y su nombre es Valdivia, 1960. El 22 de mayo de 1960, a las 15:11 horas, la Tierra emitió un rugido que aún resuena en los laboratorios de sismología del mundo. Frente a las costas de la región de Los Ríos, en el sur de Chile, con una profundidad de 33 kilómetros y un epicentro a 80 kilómetros al noroeste de Valdivia, este sismo no solo fue poderoso, fue cataclísmico. La ruptura de la falla se extendió por más de 1.000 kilómetros desde la Araucanía hasta el estrecho de Magallanes. La tierra tembló durante 10 largos minutos. Edificios, puentes, carreteras, todo colapsó. Pero eso fue solo el comienzo, porque este terremoto no vino solo. Vino acompañado de erupciones volcánicas, deslizamientos de tierra, réplicas masivas, y un tsunami que cruzó el Pacífico como si fuera una piscina. Las cifras oficiales reportan entre 1.600 y 6.000 personas fallecidas. Las estimaciones varían por la destrucción total de registros en zonas rurales. Más de 2 millones de damnificados. En Valdivia, el 40% de los edificios desaparecieron. El suelo se licuó. Ríos cambiaron de curso. Lagos se elevaron. La ciudad quedó sumergida en partes por aguas negras y escombros. Pero el tsunami fue aún más aterrador. Olas de hasta 25 metros arrasaron la costa chilena. Luego, viajaron a más de 800 kilómetros por hora cruzando el Pacífico. Horas después, golpearon Hawái, Japón, Filipinas, Nueva Zelanda e incluso la Antártida. En Hawái destruyeron la ciudad de Hilo. En Japón mataron a 138 personas. El agua no respetó fronteras. El desastre fue global, y como si la Tierra no hubiera liberado suficiente energía, el volcán Puyehue, en los Andes, entró en erupción 38 horas después del sismo. Cenizas, lava y gases se alzaron al cielo, completando un cuadro apocalíptico que parecía sacado de una película de catástrofes. Un dato emotivo. En la ciudad de Corral, un pequeño pueblo costero, los habitantes construyeron un reloj público que se detuvo exactamente a las 15:11 del 22 de mayo de 1960. Hoy, ese reloj sigue ahí, inmóvil, como monumento al momento en que todo cambió. Para ellos, el tiempo se detuvo, pero la vida siguió. Reconstruyeron sus casas, sus escuelas, sus vidas. Con miedo, sí, pero con coraje. Este terremoto dejó una lección clara. La Tierra es más poderosa de lo que podemos imaginar. Y aunque Chile es un país acostumbrado a los sismos, este evento obligó al mundo a repensar los límites de lo posible. Ayudó a desarrollar la escala de magnitud de momento. Inspiró sistemas de alerta de tsunami globales. Y demostró que, incluso en el caos absoluto, los seres humanos pueden reconstruir, recordar y resistir. Hoy, 64 años después, el Gran Terremoto de Chile sigue siendo el estándar dorado de la fuerza sísmica. Ningún otro evento lo ha superado, ni el de Alaska, ni el de Japón, ni el de Sumatra. 9.5 es el tope, el techo, el máximo registrado. Y aunque otros terremotos causaron más muertes, más daños económicos o más cobertura mediática, ninguno liberó tanta energía pura como este. Es el gigante indiscutible, el emperador de los sismos. Hemos recorrido juntos los 10 terremotos más fuertes de la historia, desde las calles de México, donde el suelo se convirtió en testigo de dolor y solidaridad, hasta los fiordos de Alaska, las playas de Indonesia y los valles de Chile, donde la Tierra mostró su poder más absoluto. Vimos cómo un sismo de 7.1 puede conmover a una nación, y cómo uno de 9.5 puede cambiar la geografía del planeta. Vimos tragedias, héroes, lecciones y también resiliencia. Porque detrás de cada escombro siempre hubo una mano tendida.
Detrás de cada lágrima, una promesa de reconstrucción. Pero hay algo que debes saber, y que todos los sismólogos repiten con seriedad. Esto no ha terminado. En fallas activas como la falla de San Andrés en California o la zona de Nankai en Japón, los científicos saben que se está acumulando energía. Lo llaman el Big One, un megaterremoto que, cuando ocurra, podría superar todo lo que hemos visto. Podría ser de magnitud 9.0 o más. Podría generar tsunamis, colapsar ciudades, cambiar economías. Y lo más aterrador, nadie sabe cuándo ocurrirá. Podría ser en 10 años, o en 100, o tal vez mañana. No es una predicción, es una certeza geológica. La Tierra no olvida, solo acumula, y cuando libera, lo hace sin avisar. Por eso, este video no es solo para recordar, es para prepararte. Revisa tu mochila de emergencia, identifica tus zonas seguras. Practica el agáchate, cúbrete, sujétate. Habla con tu familia. Haz un plan, porque la historia no se repite, pero sí suele rimar. Y cuando el suelo tiemble de nuevo, no queremos que te tomen por sorpresa.